Hola, 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 ¿cómo están? Voy a ir a buscar algo mientras llegan, chin. ¡Ya! Hola, hola, ¿cómo están? Oye, tengo unos problemas como de conexión medio raros que nunca me había pasado porque se supone que yo tengo fibra... No se supone, tengo fibra óptica y funciona muy bien. Pero ayer como que me quedé pegada y ando media como perseguida. Como que me da miedo como que se cae, no sé. Estoy mal acostumbrada a tener muy buen internet. Hola, hola, ¿cómo están? Ya, yo aprovecho de arreglarme aquí como si fuera, como si tuviera un espejo. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Espero que bien. Vamos aquí a calentar la materia, a preparar lo que les voy a contar. Aquí estamos. Hola, Julia. Hola, hola, ¿cómo va Alfredo? Lo que vamos a hablar hoy día tiene mucho que ver con tu qué hacer. Supongo que estuviste ahí en la calle Mohamed Ali con toda la gente, los sudistas, la gente que hace instrumentos, ¿no? ¿Sí? Cuéntame algo, a ver, si así fue. Esa experiencia yo creo que es bonita. Discúlpame que estoy media disfónica hoy día, porque he hecho muchas clases teóricas y estaba muy apasionada en esas clases teóricas. Así que estoy como disfónica por eso. Pero ahí voy a ir aclarando la voz para que me entiendan. Disculpen también que coma, pero es momento de un snack. Hay que aprovechar la uvita de este tiempo. Me encantan estas uvitas. Me encantan. Ya. Bueno, seguimos con el mes de entretenedoras. La semana pasada estuvo bien interesante. Hablamos de las kainas, pero a raíz de eso, de las quillano kainas, salieron hartos temas que van a ir surgiendo, yo creo, siempre en los lives de este mes que tienen que ver con este tema. Porque el tema de la entretenedora tiene muchas aristas, tiene también visiones, tenemos opiniones respecto al tema también, pero lo que yo trato de hacer en los lives es contarles cosas históricas, hechos empíricos, hitos, lugares, situaciones, personajes, para que vayan completando la historia ustedes también, para que vayan entendiendo un poquito cómo funcionan los procesos, cómo se ha desarrollado y cómo se van, como cada hito, cada cosa que pasa va aportando al desarrollo y a lo que conocemos como entretenedoras hoy, ¿cierto? Que no es la única forma. Me refiero a las bailarinas de danza oriental, de Rakshaki, con el traje 2 piezas. A ese tipo de entretenedoras no son las únicas, hay muchas más, ¿cierto? Y eso es súper importante que lo vayan conociendo para que abran su mente, para que pongan toda la información ahí y puedan mirar de manera más integral en retrospectiva y entender el proceso de manera más real también, valga la redundancia, para que ustedes tomen sus decisiones al momento de crear. Ustedes digan, a ver, ya, con todo esto, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero bailar? ¿Qué quiero bailar? Etcétera. ¿Desde dónde? ¿Sí? Eso. Bueno, hoy día vamos a hablar precisamente del contexto, de algo que influye, que determina, que le da vida, le da forma a el contexto y al desarrollo de las entretenedoras en Egipto principalmente, que es un lugar muy neurálgico para el tema, ¿cierto? Obviamente. Si bien, por supuesto que hay entretenedoras en otros contextos, vamos a hablar de eso en la última sesión. En Egipto obviamente hay una cuna y un trabajo, una tradición que identificamos más. O sea,
antes de la época de oro y antes de las bailarinas de Rakcharki tenemos a las Gawasi y a las Awalim, y eso es un dato que es muy importante, crucial en la historia de las entretenedoras, porque ya se trata de un poquito más de visibilización. Si bien no hay registros en el mismo lugar tan claros y contundentes ni investigaciones que nos cuenten detalladamente la historia de las Awalim y las Gawasi, sí hay investigadoras que no son nativas, que están haciendo ese trabajo hace mucho rato. Habemos, con lo que podemos, ahí hay gente que es muy interesante. Les voy a hablar de esa gente en lives posteriores, cuando haya un mes de la investigación. Así que ahí les contaré estas fuentes y toda esta gente maravillosa que gracias a quienes podemos tener acceso a ciertas cosas. Pero hoy no vamos a hablar tanto de la teoría, sino que de la vivencia, de la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un lugar concreto, específico, que es una calle, además, en el Cairo. Le pregunto al público presente, ¿qué saben de esta calle? ¿Saben algo? ¿Les suena? No es el boxeador, ¿eh? Porque se llama Mohamed Ali. No, se llama Mohamed Ali en homenaje a un pachá que era, podríamos decir que fue el modernizador del Cairo, que quería modernizar Egipto en general, perdón, y que eso se vio mucho en el Cairo. Por eso se llama así, ¿sí? Me pasé en esa calle muchas horas, dice Alfredo. Conocí todas las tiendas de música. Primero seleccionando. Alfredo es chileno. Él estudia música árabe, toca oud, investiga ahí, toca tabla también, y tabla del baque, digo, ¿ah? Como que ahora le estoy diciendo tabla ya. Yo siempre le dije tabla, pero después caché que la gente no entendía cuando yo decía tabla. Y le empecé a decir del bucket y como que no me gusta, nunca me gustó. Así que me acostumbré a decirle tabla porque todo en Egipto se dice así. Se dice de otras maneras, en otros lugares también. Ya, así cuando digo tabla es del bucket, en el fondo. Así que, bueno, Alfredo como ahí cuenta, tiene una experiencia muy bonita porque en general la gente que se dedica a la música, lo primero que hace es ir a esa calle. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de historia. Me permiten que busque mis amigos. Bueno, cuéntenme, ¿qué saben ustedes? A ver, díganme algo, lo que quieran. Lluvia de ideas, rapiditas. A ver. Chiririri, mientras me pongo esto. Tuve la suerte de seleccionar a los luthiers y escuchar instrumentistas. Uy, tengo muchos videos, dice Alfredo. Qué interesante. Porque claro, si uno no se va a comprar un instrumento, pasa por afuera y no siempre tiene la oportunidad de ver cómo trabajan los luthiers o cómo están haciendo ahí los instrumentos. Yo igual les puse una foto de un artículo que está en internet, que sale un fabricante de ouds que está trabajando en su taller ahí muy al aire libre. Pero si uno no tiene esa suerte de que haya justo alguien trabajando y no se va a comprar un instrumento, no es tan fácil, digamos, ver esto. Entonces, el material de Alfredo yo creo que es muy interesante, muy bonito. Así que, qué lindo. Cuéntanos, Alfredo, ahí cómo te sentiste, cómo lo viste. ¿Y hace cuántos años fuiste? Porque también esta calle ha cambiado. Ha cambiado harto. Ya no es, de hecho, es como se dice, ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Eso lo dice mucha gente. Ya les voy a decir también mis fuentes. Espérenme. Que tengo como la mano con crema. Y se me pega y no puedo mover los dedos. Solo he escuchado que hay cafés y locales que venden instrumentos. Algo así. Ya. Sí. Hoy más bien se reconoce por eso. Pero podríamos decir que esta calle fue el centro de operaciones, el corazón de las artes. Antes se le decía Sharia al-Fan, que era la calle de los artistas. Así se le llamó durante mucho tiempo. Y claro, hoy lo que sobrevive de manera más como un poquito todavía como no masiva, pero presente. O sea, la gente todavía va allá a buscar instrumentos. Principalmente. 2018, 2019. Ah, pero perfecto. Recién. Muy bien. No, yo fui hace como 10 años. Entonces, yo creo que yo lo vi como distinto. Yo lo vi distinto, pero tú viste cómo está ahora.
Bueno, como les decía, hoy se mantiene viva por los instrumentos respecto al arte y a la cultura y a la música y a la danza. Se mantiene más viva por los instrumentos. La gente sigue yendo allá o a arreglar sus instrumentos o a comprar. Y esa es una tradición que todavía se mantiene, pero lo que ha bajado mucho es lo de la danza. Antes, esto me lo contaba Bassem. Bassem ha sido una muy buena fuente para este tema y le agradezco por toda su ayuda siempre. Bassem Ramadan, músico egipcio que está casado con una chilena y que vivió en Ecuador, pero que también vive en Chile y ahora está en Egipto de nuevo. Bueno, él confirmaba un poco este tema de que antes tú podías ver ahí, o sea, ahí estaban las bailarinas muy visibles y era el lugar donde tú ibas a contratar, a hacer el contacto y el arreglo para contratar músicos y bailarinas para una boda. Ya vamos a hablar qué boda y cómo y qué gente bailaba y quiénes eran las que estaban ahí, etcétera. Pero tú veías bailarinas todo el día, o sea, muy temprano, como no muy temprano al alba, o sea, ahí se duerme, muy temprano o en la tarde, yendo hacia los eventos, como comiéndose una cosita antes de ir, y en la noche a las 3, 4 de la mañana, volviendo de los eventos, comiendo algo antes de descansar. Y todo era como una vida muy afuera. Entonces, de verdad, esta calle tenía mucha vida todo el día. El Cairo igual es así, pero esta calle es más. Y por supuesto que si se trata de un lugar donde viven bailarinas, músicos, etcétera, había mucha música ahí alrededor. Y también había, lo que decía Nati por ahí, hay muchos cafés. Cafés que eran de alguna manera la oficina de estos artistas, donde se juntaban a conversar de música, a tocar, a intercambiar ideas, a intercambiar como novedades o como alguna novedad respecto a algún instrumento o algún músico, a contarse cosas también del trabajo, como dar referencias como ten cuidado con esto, o desahogarse también, a buscar apoyo y redes, era muy bonito eso. De hecho, me dice que el Igual va, por ejemplo, que ya no es, o sea, antes también había cafés donde se bailaba y se tocaba, también había espacios para eso, eso ya no existe prácticamente, todo se cambió, porque la movida de la danza y la música se trasladó hacia otros lugares y también está muy diverso, hay distintos espacios, pero está en otros lugares y está más disperso también, no es solo en un lugar. Acá no, acá había estos cafecitos y bares, entre comillas. Ahora hay muchos negocios, eso de electrónica, la música está reducida, cafés tampoco hay, no, claro. Base me decía eso, hay un par de cafés que quedan, que sobreviven en rigor, y los músicos van un poco por nostalgia. Van a juntarse a conversar, o por ahí a tener una reunión, pero en un acto nostálgico. Ya no es el lugar donde se hacían los negocios, donde se hacían los contratos, donde la gente iba a buscar a los músicos y a las bailarinas. Eso tiene varias razones, que también lo vamos a ver en un momento más. Pero lo que a mí me importa es que recordemos este lugar, que no olvidemos lo que hubo y lo que existió. De hecho, cuando uno se pone a investigar, en mi caso, que yo he investigado mucho las Sawalin y las Gawassi, cada vez que investigo a Awalin y Gawassi del Cairo o a familias de músicos importantes que trabajaron ahí en la industria de la cultura y de la danza y de la música en Egipto en cierto momento, siempre llego a esta calle, siempre llego. Como todas las fuentes dicen, no, ella era una bailarina de la calle Mohamed Ali, ella era entretenedora de la calle Mohamed Ali, ella era Awalin de la calle Mohamed Ali. Ah, Awalin, ¿por qué dije eso? Porque no son solo del palacio, ya vamos a hablar de eso. O no, esa familia de músicos es una familia de la calle Mohamed Ali. De verdad, era muy importante. Muy importante. Hoy ya no tanto así, ya no así. Esas familias que tienen un linaje, como que de hecho hay unos reportajes muy bonitos, tristes igual, pues, porque precisamente hablan de esta nostalgia. En el Egypt Today, por ejemplo, hay un reportaje y la Giselle Rodríguez, tradujo un reportaje también, en su página está, en Danza Oriental, en Egipto, está en su blog. Está también, ella lo tradujo, y eso ahí hay como entrevistas a familias de esta calle,
Y es muy triste porque en el fondo el señor que se dedicaba a la música hoy se tuvo que transformar en negociante, en comerciante y tener un negocio de algo, así como hasta, no sé, de carcasas de celulares o algo, porque ahí vive y porque eso es lo que ha hecho toda la vida, pero ya no se sostiene enseñando o haciendo instrumentos, porque eso es lo otro que pasaba. Que toda esta gente que se dedicaba a la confección de instrumentos, que eran familias muy antiguas, que por linaje se dedicaban a eso, no solo lo fabricaban, sino que enseñaban. Y la gente también, del pueblo incluso, llevaban a sus hijos y a sus hijos, varones, hay que decir. Lo llevaban desde muy chiquitito a que aprendieran UDA, a que aprendieran naya, a que aprendieran tabla, a que vieran cómo era la música, quizás incluso con la posibilidad de que se dedicaran a eso. Hoy eso ya no existe. Este hay un señor, una cita de uno de estas personas, un señor que hace UDS y que vive en esa calle todavía, dice, la música se va a morir porque ya nadie quiere aprenderla. Claro, la música está pasando por otros lugares, por otros formatos, se están generando cosas nuevas, todo lo que pasa con el Mahraganat, que puede no gustarnos, que podemos tener una tremenda opinión crítica con eso, pero que existe por algo, también es tan masivo. Entonces el fenómeno de la música no es que se va a morir, pero esa tradición de ese lugar, que a mí me parece muy bonito también, porque me recuerda a ciertos lugares que a mí también me traen recuerdos de mi vida, de mi infancia. A mi abuelo, le he contado en otro live, era muy parte de la música popular chilena, él frecuentaba el barrio Franklin, la Piojera, por supuesto, que hoy, claro, la Piojera es un lugar como está medio turístico y hondero, pero en su tiempo no, era bien clandestino y era bien de la cultura popular, donde por supuesto había música también popular. Entonces yo me siento cercana a esos barrios y esos lugares en mi cultura. Y siento que esa gente que preserva, que desarrolló eso y que se juntó, que armó esta red, esta comunidad en ciertos lugares, me parece que es una gente muy especial. Que inevitablemente está en la vanguardia, tiene la mente más abierta y que, claro, por supuesto es mal vista por parte del resto de la gente, por la bohemia que implica y otras cosas. Pero me parece que es gente muy entretenida, muy interesante. Entonces, pensar en un lugar, en un país musulmán, y pensar en un barrio que está lleno de artistas, igual son 2,5 kilómetros nomás, la calle. Como la calle, porque alrededor hay más cosas. Por ejemplo, alrededor está Esbequilla. ¿Se acuerdan de los jardines de Esbequilla que hablamos a propósito de la época de oro? Que era como... Y en la calle Emad el Din, que está como cerca. Esa es la calle de los cafés. Entonces, claro, la calle Mohamed Ali era la que tenía los artistas que vivían los artistas y donde iba a contratarlos, pero alrededor también había una movida cultural de música y danza, donde había, como de hecho la calle Madeldín se le llamaba la calle de los teatros. Y los jardines, a veces incluso los músicos tocaban ahí mismo. ¿Ven ese lugar que está en las plazas, como las plazas de armas, aquí también? Que es como una tarimita que tiene unas rejas muy bonitas y que generalmente ahí gente toca, bueno, había eso también y los músicos tocaban ahí. Entonces no es solamente la calle lo interesante, insisto, es que ahí vivían y ahí hacían los contratos y ahí iba a buscar a la gente. Eso todavía permanece, no tanto, tienes que ir como a una hora muy especial, como, no sé, las 4, 5 de la tarde, 3, 4 de la tarde en realidad, en que la gente del campo o del sur, como no tan en el extremo sur, pero... sí, 3, 4, 5 de la tarde, gente que vive como a 6 horas, va, o a 5 horas, o a 4 horas, o a 3 horas, va a ese lugar, va a la calle Mohamed Ali, y va a buscar a las bailarinas, a las entretenedoras, va a las contratas, hace el contacto, lleva a las bailarinas y lleva a los músicos a la boda. Entonces, tú ves así como anda, casi carretas, que la gente va, no, le estoy poniendo, pero puede ser también. Igual puede llegar gente en auto, obvio. Pero me refiero a que gente del campo, en serio. Y van y la perco de las plazas, claro, eso mismo, es el lugar donde tocan, sí. Y van, hacen el contacto, contratan ahí, negocian por supuesto, contratan a la banda, contratan a las bailarinas y se las llevan a la fiesta. Entonces, y a veces hay buses, porque hay hartos músicos, pues depende de lo que alcance el presupuesto. Entonces a veces te alcanza para hartos músicos y varias bailarinas y se las llevan en los buses a la boda. Entonces eso todavía pasa, pero no tanto como antes.
O sea, antes tenía que ir un mes antes a reservar, a hacer el trato con como la que dirigía una casa donde vivía Nahualin, por ejemplo. O hablar con los músicos, porque los músicos tenían así 3, 4, 5 eventos por día. Hoy ya no es así. Hoy hay 3, 4, 5 eventos por mes. Esa es la diferencia más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué gente estamos hablando? Esto es importante, chiquilla, porque hay que hablar de ciertas diferencias y realidades que es importante visibilizar, porque cuando a uno le dicen Egipto, danza oriental, música egipcia, música árabe, como que mete todo al mismo saco, porque no estamos ahí, ¿cierto? No somos de esa cultura y no, como que no llegamos a entender los matices que hay, pero siempre los hay. Y siempre hay diferencias. Y hay jerarquización incluso. Y eso es así. No podemos negarlo, ¿cierto? Entonces, claro, hoy funciona, hay toda una industria de la música que tiene que ver con las orquestas que tocan en los hoteles 5 estrellas y con músicos profesionales. Basen, por ejemplo, pertenece a ese grupo, a esa gente. Él es un músico profesional, él toca timbales, él sabe de música, estudió, tiene su licencia. Ustedes saben que en Egipto hay que tener, los músicos tienen que tener eso, una licencia que les permite trabajar y que para poder obtenerla tienen que dar una prueba, un examen. Y eso es toda una movida de gente, por eso hay un sindicato también, ¿sí? Que resguarda un poco ese trabajo profesional de la música. Ahora, el tema es que hay todo otro mundo, que podríamos decir que es hasta más numeroso, todo otro mundo que transita por carriles separados, que tiene que ver con los músicos populares, callejeros, por decir así, que tocan en bodas callejeras y en mulids. ¿Saben? ¿Te acuerdas lo que son los mulids? También hicimos live sobre eso. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, díganme. O si no, no escucharon, no estuvieron ahí. Igual los mulids son estas celebraciones como fiestas populares religiosas, porque tienen que ver con celebraciones de santos y alguien importante religiosamente, pero que al final es una fiesta popular. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como les digo, hay dos caminos paralelos en que transitan como de manera muy separada los músicos profesionales y estos músicos populares que son músicos por linaje, por herencia, ¿cierto? Pero que tienen una tremenda tradición. Y también hay gente, o sea, antes esos mundos de alguna manera se juntaban, se entrecruzaban. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una familia que se dedicaba a la confección de ouds, la familia George, que empezó a hacer esto en 1906, imagínense, hace mucho tiempo. Y esa familia le hizo ouds al que hacía los arreglos y componía canciones para Kulthum, a Mohamed Abdel Wahab, a Farid al-Atrach. Entonces, claro, en ese momento, esta persona que en rigor no era parte de esa como industria del cine y eso, igual trabajaba y se conectaba con estas otras personas porque era el que confeccionaba el instrumento, etc. Entonces había estaba entrecruzado, porque además estamos hablando de los 30, 40, 50, 60, época de oro, y saliendo de la época de oro de la danza oriental, estaba todo pasando, todos tenían mucho trabajo y había mucho intercambio porque había mucha danza, mucha música, porque todas las condiciones sociales, religiosas, económicas lo permitían, ¿cierto? Pero eso dejó de pasar, eso empezó a dejar de pasar. Y cuando empieza a haber crisis, que aquí vienen las razones por las cuales esto dejó de pasar. Primero, la crisis económica, obviamente. Las crisis económicas han sucedido en varios momentos. Hubo un momento, obviamente, cuando Egipto dejó de ser monarquía y pasó a ser república. Hubo varias crisis ahí sociales. Ahí hubo un punto de inflexión. Y sucesivamente ha habido otras crisis económicas permanentemente. Y eso fue mermando como toda esta movida que había ahí con la música y la danza. Por otro lado, ha influido mucho la presencia de los islamistas
no del Islam, no es lo mismo, de los grupos islamistas conservadores y radicales en su entendimiento del Islam, que por supuesto no ven con buenos ojos ni la música, ni los músicos, ni esta calle menos. De hecho, hay un reportaje también que un caballero también cuenta que los islamistas van y como que los visitan, es un poquito como así, como cuando te tocan la puerta, como una evangelización. Y le dicen, pero ¿por qué no se dedica a otra cosa? Hay negocios más prósperos. Un poco manipulando la cosa para que no se dediquen más a la música. Y esa como radicalización del Islam que ha estado presente en Egipto también ha influido en la baja del arte, de la música, de la danza, del arte, etcétera, en el conservadurismo. Y obviamente ese conservadurismo ha hecho que surjan como drenajes un poco paralelos y ha hecho que la danza y la música también tenga como que haya bajado su calidad, porque si no hay mucho pasando, no hay mucho que hacer, tenéis que salvar en el fondo y tocar entre comillas lo que te da más de comer. Algo así, para todo el mundo, profesionales y no profesionales. Así que bueno, ha habido varias razones por las cuales esto ha ido cambiando. También la, entre comillas, modernización y la industria del turismo, que ha hecho que los músicos, incluso populares, también han querido como entrar a ese negocio y a ese mundo. Como que la tradición popular no ha tenido como la fuerza que tuvo antes. Siempre hablamos que es muy importante conocer el contexto social, político, religioso, porque permite entender cosas que dan cuenta de, precisamente, de procesos de personas que están insertas ahí en una realidad, ¿sí? Porque si no, insisto, si lo vemos como, la danza oriental y pensamos que todos son como un Kulsum y Farida Latrach, no, y las bailarinas tampoco son como Samia Gamal. Eso es parte de una industria, es parte de un momento, de un desarrollo, pero hay toda una movida anterior, sobre todo en Egipto, que propició todo eso. Y de eso estamos hablando, de ese lugar. Entonces, vuelvo a decirles que como que se imaginen ese lugar, que se lo imaginen. Yo, cuando fui el 2010, todavía quedaba un poco. De hecho, había una casa bife. Estuve en una casa donde vivía una señora y vivía con 3 niñas, y las 3 niñas se dedicaban a la danza, vivían músicos también que eran familiares de ellas, y no eran gawazi, eran awalim. Bueno, la línea divisoria es muy sutil en ese lugar, creo yo, me hago cargo de mis palabras, sobre todo en el Cairo. En el sur no, en el sur las gawazi son gawazi, se nota un montón, en todo. Pero ahí la línea divisoria no era tan... De hecho yo pensé que eran gawazi, y después me dijeron, no, somos awalim. Y era muy bonito porque vi que la señora... Oye, ¿me están escuchando? ¿Está todo bien? Comenten algo, po. La señora que dirige, que hace el contrato y que se conecta con la gente que va a contratarlas, se sienta en un sillón afuera. Y ese de hecho, Mohamed El Sayed tiene uno de esos sillones en su escuela. Y ahí, en ese momento, cuando yo fui, todavía había eso. Todavía estaba la señora afuera, muy impresionante. Para mí fue un poco impresionante, obviamente. Es que estamos atentas. Te escuchamos ya, muy bien. Gracias. Gracias por dar señales de vida. Oye, cuando voy comiendo uvas, porque se me seca la garganta. Porque estoy malita de la voz, como les dije. De puro entusiasmo y pasión. Y muchas gracias. Bueno, eso ya no se ve tanto. No se ve, prácticamente. La señora afuera sentada y las agualinas dentro, paseándose por ahí, y hay gente tocando en la calle. Eso ya no se ve mucho. Pero imagínenselo. Por ejemplo, en esa calle vivieron artistas. Es como un poco el barrio Bellavista, el barrio Yungay, no sé, en Santiago, no sé, en regiones, perdonen, no sé. Pero aquí, por ejemplo, como en 4 cuadras aquí, viven actores, viven músicos, un montón de gente. En el barrio Yungay también, no sé, vivió la Violeta Parra, Redolés, no sé. Imagínense un lugar así, pero más. Y que no solamente vivan, sino que es donde se arma la cosa, por donde vas a contratar. Por lo tanto, hay música en todos lados. Igual, Egipto es un lugar muy musical. O sea, Egipto por eso es tan maravilloso y llamativo. Y por eso para ellos es tan normal. O sea, como que
tiene que ser algo muy interesante para que les llame la atención, porque todo el mundo canta. O sea, cualquier cosa que te vendan, te la cantan. Todos los que vendedores ambulantes, callejeras, tradicionales. Yo, por ejemplo, compraba un desayuno que era, pero, de campeones. Una cosa que se llama full, que es de habas. Como un guiso de habas. No, no guiso, porque son habas con salsa de tomate. Esperen. Como Buenos Aires. O sea, exactamente. Como Corrientes. Exactamente. Ya hoy hay lugares cerrados. Lo mismo. Exactamente, Julia. O como la calle Broadway también. No el Broadway entero, sino que la calle Broadway, que ha cambiado mucho también. Exacto. Lugares que tuvieron su época de oro y que de verdad era como que tú ibas y te sentías ahí en otro lugar, como muy fantasioso, lleno de artistas, y que ya no es lo mismo. Bueno, eso era, pues. Bueno, les contaba del full, para asociarlo con lo que estábamos hablando de la música. Eso se come en el desayuno, y es de habas con salsa de tomate que hay, pero para todo el día. Y es un lugar, o sea, un carrito, un caballero que lo cocina, y tú tienes que llevar tu pocillo. No, como que es muy ecológico, me encanta. Y así la fila, y te pones tu pocillo y te dan ahí una porción. Y un pancito. Había en la calle Corrientes mucho antes callejeros por la inseguridad cambió. Entiendo. Claro. Bueno, y ese señor que vendía el full, lo vendía cantando. Cuando llegaba, ¿cómo avisaba? Llegué, venga a comprarme, cantando. No me acuerdo, pero era como... ¡Frali! Algo así. Perdón. Encima estoy disfónica y me pongo a hacer esto. Pero... cosas como esas las encuentras siempre. El señor que vende naranjas, que vende jugo de naranja en Egipto, hay muchos tipos de naranja y el jugo de naranja es como en Brasil, como el Caribe en general. El que vende jugo de naranja también te lo canta. En los barrios comerciales donde venden, o incluso donde venden verdura, como aquí que te dicen, lleve la uva, no sé qué. En vez de así nomás, te lo cantan. Y siempre hay alguien que tiene una tabla y toca y el otro canta, como que... O cuando alguien dice, por ejemplo, algo, le cuenta a alguien, a otra persona, una buena noticia, quien escucha la buena noticia, canta y aplaude. O sea, imagínense un lugar, una cultura, que es así. Imagínense una calle de artistas de un lugar así. O sea, efervesciendo, hermoso. Y no solamente muy activa y con cosas que pasan, sino que innovando, intercambiando cosas, creando. Yo creo que por eso es tan bonito imaginárselo y recordarlo, ¿sí? Les cuento, por ejemplo, una sola bailarina que yo creo que conocen. Si no la conocen me dicen que era de esa calle, Nabawella Mustafa. Bueno, muchas otras, sobre todo también de los 60, 70, Lucy, que es una entretenedora muy importante en Egipto, vivía de hecho ahí en esa calle. Mucha gente, músicos también, muchos músicos. Bueno, Nabawella Mustafa salió de ahí, po. Ella ahí vivió, ahí hizo como, partió su carrera con otros grupos de chiquillas y después llegó ahí a donde llegó, po. Ven que ella hace, esto voy a hacer no un paréntesis, sino que voy a hablar de una derivación de algo que tiene que ver con la Sawalim, porque me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta que generalmente pasa mucho que cuando hablamos de Awalim se entiende o se cree o se asocia con las bailarinas entretenedoras del palacio. ¿Sí o no? Mientras me como una uva, díganme. díganme. ¿Para ustedes esa es la asociación que tienen? ¿Por qué? En rigor. Sí, dice la Julia. Ya, sí. Eso es lo más común. Que se asocia a la Awalim con esta bailarina, o alme, que es el singular, con esta entretenedora muy educada, formada en muchas artes, no solo en bailar, que bailaba en fiestas privadas de las cortes, ¿cierto? Ya. Pero eso se acabó, pues, chiquillas.
Se la asocia a bailarinas más refinadas de palacio. Exacto. Exactamente. Pero eso se acabó, po. Se acabó. Cuando se acabó el Imperio Turco Otomano y con otras situaciones en Egipto se acabó. Salieron de la corte, se acabó. Además, no sé si saben que cuando se acabó el Imperio Turco Otomano, Ataturk prohibió el harem. Por lo tanto, prohibió todo este sistema, todas estas niñas, toda esta situación, po. Y eso se empezó a extrapolar a otros lugares. Ya, y en otro momento podemos hablar de esto más en detalle, pero por todas esas razones, las Abuelim salieron del palacio. En una entrevista, Jairella dijo que para ella era lo mismo. Sí, es que desde cierto momento son lo mismo Gawasis que Abuelim. Sí. Yes. Y de hecho, en la calle Mohamed Ali vivían Gawasis y Abuelim. Y las contrataban por igual. Y piensen, po, ya, yo soy súper refinada. Oh, soy del palacio. Tengo la vida un poco resuelta porque, claro, soy esclava terrible, pero tengo ciertas cosas de la sobrevivencia resueltas. Se acaba, me echan, me voy. ¿Y qué hago? ¿Cómo me gano la vida si eso es lo que sé hacer? Tengo que hacer lo mismo. Entonces, las Abuelim siempre tuvieron mayor estatus por haber tenido este pasado refinado. Pero después eso dejó de pasar, porque finalmente el linaje de las Abuelim ya no eran las hijas y otras que se empezaron a dedicar a eso ya no venían de la corte, sino que eran entretenedoras que luchaban ahí igual que la Gawasi. Lo que pasa es que esto fue antes de la Samia Gamal. Fue antes de la entretenedora de la época de oro y todo lo que conocemos. Ellas eran las entretenedoras de ese tipo, las que bailaban en las bodas, en los mulis, en las fiestas tradicionales, en las casas de los ricos, en las casas de los pobres, en las casas de los campesinos, en las bodas de todo el mundo. Ellas eran. Entonces, claro, un campesino del sur contrataba a Gawasis, obvio. Porque eso es lo que... Gawasis del sur, del Upper Egypt, porque eso reflejaba más su identidad. Pero gente del Cairo contrataba a Abuelim. ¿Sí? Entonces, desde que salieron del palacio por las razones que les dije y tuvieron que empezar a ganarse la vida, a sobrevivir como todo el mundo, terminaron la calle Mohamed Ali es de 1860, 1863 en realidad. Llevaba poquito tiempo, llevaba unos 50, un poco más de 50 años cuando las Abuelim llegaron ahí. Pero las Gawasis también estaban llegando ahí, antes había puros músicos. Entonces, si tú tienes que insertarte en esto, en este mundo, sobrevivir, ganarte la vida, y ves a otras que bailan y que se dedican a lo mismo, ¿qué empieza a ver? Empieza a ver cruces. Empieza a ver cruces, empiezan a copiar. La Gawasi toman de las Abuelim cierto como refinamiento en el sentido como de un movimiento más aéreo, cierta estructura en la danza, etcétera, cierta conexión musical. Y las Abuelim toman de la Gawasi la más tierra, una danza más popular, que no era así en las cortes. ¿Me entienden? Entonces, la tradición de las Abuelim cambió. No es que en 1940 las Abuelim, o 60 las Abuelim eran del palacio. No, porque no había. Eso ya no existía. Eran entretenedoras, que tenían la diferencia un poquito de cómo bailaban. Eso sí, y qué bailaban. Ahí tendríamos que entrar a toda una discusión respecto a la Gawasi, a la diferencia entre las Gawasi y las Abuelim, que como les digo, el límite... No, tuvimos un live sobre esto, pero más bien hablamos del pasado. Ahora yo estoy hablando de un poquito después. Podríamos hacer una segunda parte de ese live, de las Gawasi y las Abuelim. O sea, les digo, por ejemplo, que Nabawaya Mustafa era Abuelim. ¿Qué hacían las Abuelim? Destrezas. Suelo. Agarraba la silla. Esas cosas. Las Gawasi, sagats, tierra, pasito con el pie muy marcado, cadera muy poderosa, poco aire, poco torso, un poco, pero más bien la tierra, el centro de la pelvis, los sagats, conexión con la música, muy saidi, ¿sí? Las Abuelim podían bailar canciones, por ejemplo, de Afat Messerjan. ¿Ven? Entonces ahí a uno se le cruzan todos los cables, porque dice, pero es que la Fat Messerjan es baladí. Sí, pues, pero la Fat Messerjan era cantante popular de este lugar. Además, Fat Messerjan era de la Mohamed Ali, con su marido. Y venían de los mulis. Ellos tocaban baile, lo que pasa que pasaron al otro lado, como que se transformaron
pasaron como a lo profesional. ¿Por qué? Porque a veces el sindicato de músicos, como la organización ahí de músicos profesionales, ven a gente que están haciendo un trabajo interesante, masivo, que se hacen un poco famosos y que hacen un buen trabajo igual, como para a los ojos de ellos, no sé. Y les dan una licencia o como honorífica, tiene un nombre. Voy a ver si la encuentro. Pasen me dijo cómo se llama. No me acuerdo. Pero es un nombre honorífico que no les toman el examen. Es honorífica, pero la tienen, la licencia. Y eso les permite trabajar también en más lugares. Entonces, eso igual pasa, que estos músicos populares pasan como al mainstreaming, a la industria cultural. ¿Sí? Entonces, es para que vean lo que hablamos siempre en los live, chiquillas. Que tenemos que evitar de seguir haciendo como estas clasificaciones occidentales, como de cajitas tan separadas. El baladi, el felajín, las gawasi, las awalim. No. Se cruza. Se cruza por distintas razones, desde la música, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de eso. Fatme Serhan cantaba un tipo de música que era una música popular, muy de Mulid, entonces tú puedes bailar felajín con eso, es decir, una danza pop, como tradicional del norte, del delta. Las Sawalim usaban canciones de ella también, y se chantaban las sillas, los dientes, bailando cosas de ella. La Gawasi también, pero la Gawasi del norte, del delta, no del sur. ¡Ah! Primera vez que digo esto, ¿no? Ya. Work in progress. Estoy trabajando para usted. Con los de la Gawasi. Solo digo que sí. Gawasi del norte sí. Bailaban con la música de Fatme Serhan también. Entonces, se dan cuenta que hay que tratar de entender el fenómeno, el proceso, la evolución, los cambios, el contexto, porque si no, no entendemos nada. Y seguimos como clasificando cosas. Por ejemplo, también podemos ver a Awalim que bailan con bastón, con sagats, pero música muy baladi. Ya, ¿por qué son Awalim? Y están, en el fondo, es el formato de entretención que adaptado, porque las Awalim venían de otro mundo, pero fueron desarrollando otras cosas. Las Gawasi tienen un formato de entretención más, entre comillas, lo voy a decir, étnico, porque el del sur, digo, porque están más asociados a los aires, ¿cierto? Entonces es un poquito más parecido, de hecho bailan las mismas canciones tocadas de una manera, sí, pero hay más, y muchas veces se cruza. Por ejemplo, la Nadia Hamdi también era Awalim, de esa calle. Muchas. Lo que pasa también, chiquilla, es que muchas de estas bailarinas dejaron esta vida. ¿Por qué? Porque se casaron. Y no hablan de eso. No hablan de eso porque les da vergüenza. Les da vergüenza avergonzar a su familia con eso. Porque todavía ser bailarina da vergüenza. Quiero decir algo a propósito. Que bueno que me acordé a propósito de esto. Tienen que ver, como sea, busquen a alguien de su entorno, de sus redes, que tenga Amazon. Porque es un documental que está en Amazon, que se llama Cuando los árabes bailaban. Muy bueno. Muy bueno, porque es la primera vez que se dice explícitamente por parte de gente nativa que la connotación terrible que tiene la danza. De hecho, hay una señora que cuenta una historia como de una película, de un personaje de una niña en una película que era una niña que era era vista como muy loca, liberal, revolucionaria, muy que desafiaba a su sociedad árabe. Y ella quedaba como a cargo de sus hermanos y les empezaba a hablar de sexualidad, les mostraba películas porno, les decía esto existe, no sé qué, muy asumida. Y nadie le dijo nada, solamente era como, ay, pero ¿cómo habla de eso? Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Ay, ya. Hasta que la niña baila danza oriental. Baila Rakshaki. Hay una escena en que ella baila. En ese momento le quieren quitar los hermanos y todo mal. O sea, imagínense que la danza oriental es peor que el porno en ese contexto. Entonces, véanla, porque hay mucha, es un documental, entonces recorre así como varios lugares, varias gente que se dedica, por ejemplo, hay un grupo, muestran un grupo de hombres y mujeres que se dedican a la danza moderna en Egipto. Se tocan.
que bailan, se tiran al suelo. Y todo lo que viven a raíz de eso. Hay una bailarina occidental en Francia que también cuenta algo como que hace un trabajo ahí también como de visibilizar este tema y como de empoderar el cuerpo de las mujeres. Un montón de ejemplos. Muy bueno. Y tiene que ver con esto que les contaba. Entonces, volviendo a la calle Mohamed Ali, hay bailarinas que eran muy famosas, fueron de esa calle, hicieron su vida, su trabajo, su carrera ahí, pero se casaron y nunca más hablaron de eso. Nunca más. Nunca más. No. De hecho, también en el documental hay una señora que... Cuentan que hay una señora que su hijo pone como un video de ella bailando. Y ella lo reta, no pongas eso, como que de verdad es muy... es como una vergüenza para ella, para sus hijos. Hay otra, que sale en el documental también, que ella vive en Europa, pero es de árabe, no me acuerdo de qué lugar. No me acuerdo. Y su hijo se compromete con otra niña, árabe también. Todo bien, maravilloso, hasta que saben que la señora era bailarina. Y se acaba el compromiso. Ahora, es 2020. Entonces, a veces quedamos medias como cortadas ahí como con la información o con ciertas personas porque no subimos más de ellas. Y tampoco hablan de eso. O sea, hay investigadoras que han tratado como de recuperar estas fuentes y de como contactar a bailarinas que fueron muy famosas, muy importantes en esa calle para hacer algún tipo de registro, un libro, memorias de la calle, Mohamed Ali, las bailarinas de ese lugar, y no quieren hablar. Porque ya son abuelas, porque ya pasaron muchos años y porque les da vergüenza todavía, por todo lo que implica. Entonces es complicado, por eso yo creo que hay que recordarlo, pensarlo, imaginarlo y hablar. ¿Sí? Eso. ¿Les quedó claro lo de las guaguas y las abuelas o no? O lo dije muy a la rápida. Me pueden preguntar de nuevo. Estoy mirando la hora porque tengo que salir. Cuéntenme. Cuéntenme a ver si les quedó claro o no. Voy a buscar en mis apuntes a ver algo más para decirles. Siento que hablé mucho y más encima como estoy disfónica. Necesito descansar. Díganme. Respóndame lo de las awalim y las gawazi. Si les quedó claro o no. Sí. Ah, les iba a decir otra cosa. Que tiene que ver con los músicos, con las bandas, con las agrupaciones. Hay un tipo de agrupación musical que se llama Hazabala. ¿La conocen? Que es un formato de agrupación musical popular. Así es como podemos diferenciar como con una orquesta de la música. Clarísimo, qué bueno. Ya. Gracias, Julia. Así podemos diferenciar como con orquestas de los músicos profesionales. Las hazabalas son las que tocan en bodas, precisamente. ¿Sí? Ya, de eso les iba a hablar. Por ejemplo, los músicos profesionales, ¿dónde y con quién tocan? Con los músicos famosos. O en fiestas privadas. O en hoteles. O en centros de eventos así muy renombrados. Ese es un mundo. Y está el otro, o en la tele. ¿Sí? Y está el otro mundo, como decíamos, de estos músicos populares. De bodas en la calle y de mullets. Eso, chiquilla, hay que decirlo, se considera de baja categoría. O sea, son músicos, sí, pero se consideran de baja categoría. Entonces a veces, igual me da nervio que a veces yo digo estas cosas. Y hay gente viendo, pero nunca me han dicho nada, pero porque yo sé que a veces es fuerte decirlo. Yo creo que esta diferencia da cuenta de las diferencias sociales y el clasismo en Egipto. Que están todos, bueno, en muchos lugares aquí, para qué decir, yo sé. Pero que no podemos no podemos no verlo, ni reconocerlo. ¿Por qué? Porque después a veces uno va a Egipto y quiere tomar clases con alguien y le cuenta a una persona como músico o alguien del mundo profesional, le dice, oh, voy a tomar clases con el no sé cuantito, el señor Ibrahim, que toca rebaba y que vive ahí en la esquina. Ah, no.
No, pero es que él no sabe de música. Tienes que tomar con un músico profesional. Claro, esas cosas pasan. Y pasa lo contrario. Vas donde el señor Ibrahim, músico tradicional, gitano quizás, que toca rebaba, y te va a hablar de la música Saidi, y le dices, hoy voy a tomar música macams y ritmos con el no sé cuantito. No, pero es que él no sabe nada, porque él no sabe la tradición. Él aprendió cosas en Europa, entonces no sabe de Egipto. Entonces, conclusión. ¿Con quién me quedo? Con los dos, po. Porque son cosas diferentes. Y no se pongan a pelear. Tampoco vamos a solucionar rencillas que llevan décadas. No podemos hacer nada. Nos sirve todo. Lo mismo pasa con la danza. Entonces, claro, ¿quiénes bailan en las bodas callejeras, en los mulits? Las gitanas, las gawasi, ¿cierto? No solo las más, sí, todas las otras que existen que están invisibles. Por muchas razones. Esa gente, los gitanos, son marginales. También son, o sea, no solamente hacen un arte que es considerado de baja categoría, sino que son considerados de baja categoría ellos mismos. Y por otro lado, está María Sabina, sí. Y por otro lado están las bailarinas y la gente que se dedica a la danza profesional. ¿Dónde? ¿En qué contexto? En los ballets. Los ballets folclóricos, ¿cierto? Entonces, otra vez, tú vas donde el ballet folclórico a tomar, no sé, no solo Reda, otra vez, todos los otros que existen, hay otros. Reda es como el más super trooper, obvio, y más internacional. Ya, pero pongamos que voy a tomar con alguien que fue de la troupe Reda a tomar clase y le dice, hoy voy a tomar con la Jaira. Y ella, ay, qué lindo, qué tierno, pero ella no te va a enseñar porque no sabe. Y después vas donde gente muy tradicional y popular y le dice, hoy voy a tomar con la del grupo Reda. Ah, pero es que ellos hacen cualquier cosa, es europeo, no saben de danza. Yo creo que tienen que, obviamente, artísticamente, uno se queda con lo que la identifica más y vas creando de acuerdo a lo que te hace más sentido. A mí me hace más sentido la tradición étnica popular, ¿cierto? Puede que no, puede que por tu corporalidad, por tu ojo estético, por lo que sea, te llame más la atención lo de los ballets. Está perfecto, pero decídanlo. Decídanlo y quédense con todo. Y cuando vayan a un taller, por ejemplo, de egipcios, no se queden como, oh, esto era, entonces todo lo otro que sabía es mentira. No, no, esa es una mirada de un contexto. O es alguien, pregúntense, lo más importante es eso. No es si es famoso o no es famoso, sino de dónde viene, cómo aprendió, cuál es su escuela. Estuvo en estos ballets folclóricos, siempre vivió en el Cairo y se presentó siempre en teatros, o viene de la calle, de los Hazabala, de la danza popular callejera, viene de una familia, de una señora que su abuela era de la calle Mohamed Ali y entretenían en las fiestas, en las bodas de la calle y en los mulin. Porque eso importa, po. Influye cómo te enseñan las cosas, cómo las nombran, cómo le dicen a los ritmos, si le dicen algo a los pasos, cómo hablan de la expresión. Todo influye, po. Porque son contextos diferentes, ¿me entiendes? Y esa es la manera que tenemos para poder entender estas cosas, pues chiquillos. Ya les he dicho que yo no les quiero dar aquí como datos, solo decirles datos. La calle Mohamed Ali fue creada en 1863 porque Mohamed Ali quería modernizar la calle, fue por el Jedive Ismail. Porque Mohamed Ali siempre tuvo la idea de modernizar Egipto. Entonces esta calle fue un homenaje al modernizador de Egipto. Por eso es así. Qué importante, dice la Bonchis, no cambiar una verdad por otra, porque no existe una verdad única. Es que sí, po. Lo mismo pasa con las profesoras chilenas. O sea, si ustedes van con la Najla, por ejemplo, Pau, le mando un saludo a la Pau, y van conmigo, que somos tocayas además. No pueden pensar que una tiene la razón y la otra no, o que una miente y la otra no. ¡No! Son cosas distintas, creadas como con un camino distinto, pero que igual tienen un propósito común. ¿Sí? Entonces yo las invito en realidad, chiquillas, en resumen, yo las invito a tener pensamiento crítico. A no quedarse como a agarrar estas cosas, aprendérselas de memoria y que después les dicen algo distinto y quedan así, oh my God. ¿Ya?
Eso es. Como les digo, yo no vengo acá a darles datos y fechas y nombres y a que se aprendan las cosas de memoria. No, les doy material para su pensamiento crítico, para que se imaginen cosas, para que vayan decidiendo lo que las identifica, para que vayan definiendo un enfoque, un camino, una interpretativo, creativo, respecto a esto que hacemos que tiene que ver con otra cultura. Eso es todo. ¿Sí? Eso. Ya, díganme algo. Preguntas, comentarios. Porque me interesa que les quede claro, insisto. Que a ustedes les haga sentido y les quede claro. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde se contratan las bailarinas? Ahora se contratan para las bodas de la calle. ¿Cuánto viene alto? No sé, es que no estoy viajando a regiones. No. Porque por primera vez, después de como 12 años, tengo clases regulares los sábados. Presenciales. Entonces tengo que estar en cuerpo y alma. Y eso lo hice porque no estoy viajando a regiones. Decidí no viajar a regiones. Creo que está todo muy todavía volviendo. Entonces que yo recién volví a las clases presenciales en mi ciudad. Estuve 2 años sin nada, volví en enero, un poquito. Y desde marzo estoy recién con cursos regulares. Así que quiero tomarme este año para volver de esa manera y después retomar lo de regiones. Así que, pero volveré. A lo mejor hay una novedad en el verano. Pero voy a ver. La Bonchi dice, a mí me gusta mucho este tema y la reivindicación de la entretenedora en general, con sus luces y sombras. Me encanta eso final. Yo pienso lo mismo. Sí. Eso mismo. Súper. Lo otro es que como que yo siento que a veces, ayer lo decía en un curso esto, lo ando pensando harto esto, que a veces vemos las danzas de Oriente sobre todo las étnicas y folclóricas y tradicionales, porque el Rakshak y el oriental ya sabemos que es algo creado, que tiene influencia de cosas ancestrales y tradicionales, pero es algo elaborado, escénico. Pero si vemos las danzas étnicas tradicionales, etcétera, como que a veces queremos que sean lo que nos imaginamos. Como casi que cumplan una expectativa romántica que tenemos, como si fueran algo que vemos en un museo. Y no, porque estas cosas son parte de una tradición y una cultura que está viva. Entonces, siguen cambiando, siguen evolucionando, mezclándose, tienen cruces, tienen como hasta contradicciones. Entonces, por eso yo las invito a entender estas cosas, con lo que pasa con las Sawalin, por ejemplo. ¿Sí? Asumir, o sea, si de verdad decimos, no, nosotros bailamos una danza que importa, o sea, para la cual importa la cultura y el contexto cultural, ya, po. Entonces eso implica que tú estés ahí siguiéndole el ritmo a la realidad de eso. No que es eso que está afuera, la danza se arme en un paquete, como en un paquete regalo, y tú lo tomes y lo veas siempre así. No, va cambiando. Entonces por eso lo de la Gagosi pasa lo mismo. Son humanas, claro. Además, claro, todo influye, por lo religioso, lo político, lo social, es otro lugar, es otro país. Piénsenlo, compárenlo con cosas de su propio contexto. ¿Cómo cambian? No sé, yo pienso en la cueca, por ejemplo. Toda la movida, el orientalismo hasta el día de hoy, eso mismo, sí. Yo pienso en la movida de la cueca. ¿Cuánto ha cambiado? Dios mío, si uno se mete en ese mundo, o sea. Y también hay muchas cosas que no tenemos idea, que ni conocemos. Cosas que se desarrollaron ahí, cruces. Entonces, por eso, estamos insertos como artistas en un momento, en un lugar. Y hay cosas que influyen en nuestro camino, en un momento también. Entonces, eso es lo que les invito a ver. ¿Sí?
Ya, pregunte. Es que me dan muchas ganas de decir muchas cosas, pero ya son opiniones nomás. Entonces creo que vamos a dejarlo aquí como para que les quede el material para que lo piensen. ¿Qué más? Preguntas, comentarios. Yo creo que falta más presencia de las Sahualim en la danza. Aquí voy a hacer una mención a una bailarina chilena. Me gusta igual que reconozcamos y visibilicemos a las colegas de nuestro contexto. Si la Julia tiene algún referente argentino, súper que nos diga. Quiero visibilizar a Daniela Jalaví. Daniela Jalaví, muy interesante porque muy bonito lo que hace. Ella hace una danza con candelabro. Y eso es muy Agualim. Las Agualim bailaban mucho con candelabro. Entre otras cosas, porque hacían destreza. Hasta la silla, les digo. De hecho, lo hacían más que las Hawasí. En las Hawasí del sur, por ejemplo, no. No hacían eso. Las del norte puede ser. Pero las del sur no. En las Agualim sí. A veces nos quedamos como que gitanas, circo. No. No. Las Agualim lo hacían. Y la Daniela Jalaví tiene una danza con candelabro, con un vestuario así muy como... con una mallita así, con monedas. Que es muy Agualim. Es muy Agualim, muy bonito. Me acuerdo que lo vi cuando la Dana Isabla, la Dana Amar hizo como un ciclo de entrevistas a bailarinas. Ella estuvo en uno, que también tuvo la cota en ese, y entre medio de la entrevista mostraban videos de la entrevistada. Y ahí lo vi. Y muy bueno. La Cote también después me lo nombró también, que lo había visto. Así que ahí hay algo. Búsquenla. Daniela Jalaví. No sé cómo se puede encontrar en YouTube. No sé. Yo cuando vuelva a la pista, ven que no estoy bailando, no estoy siendo intérprete. Bueno, voy a hacer una cosa. El 29 de abril ya les voy a contar eso. Porque estaba comprometido del año pasado. Es una cosa que viene del año pasado. Pero este año no estoy siendo intérprete. Pero cuando vuelva, voy a volver con la silla. Espérense nomás los dientes. Me voy a poner una placa de acero. No. Ya, les paso avisos. El 29 de abril, viernes 29 de abril, que es el día de la danza además, es el estreno de una muestra de danzas de mi curso de creación en base a una persona o personaje. Está muy interesante y les he hablado mucho, que yo creo que saben que yo he hecho hartos talleres de creación. Yo creo que es posible y es pertinente que utilicemos la danza como la danza oriental, como un lenguaje, ¿sí? No como algo tan fijo, como un formato que hay que seguir, así como acá, como cumpliendo reglas, sino que podemos usarla como un lenguaje creativo, y esta es la prueba de ello. Son puras creaciones en base a la inspiración en una persona o personaje. Qué lindo. Me encanta que se fijen en esas cosas. En la María Sabina, en mi aro. Gracias. Encima no pesan nada. Son maravillosos. Bueno, eso. Así que la invito a ver esta muestra el 29 de abril por mi canal de YouTube, el estreno. Ojalá estén ahí en vivo para que comenten. Si no, va a estar ahí, igual la pueden ver. Sigan mi canal de YouTube. Porque ahí está todo. Están los encuentros teóricos, ya van 2. Hay más de 40 ponencias. Están todos los lives. Igual me faltan los últimos, pero están casi todos los del año pasado y antepasado. Hay algunas clases también a la gorra abiertas que he hecho por Facebook. Voy a hacer alguna también por aquí. Pueden proponer temas para eso, para clase a la gorra abierta. Están también esto, por como algunas cosas de... que también hay videos, algunos videos como de referencia. No, parece que eso no está, no me estoy acordando. Es que dudé, por eso no dudé, porque no sé si las tengo públicas, pero voy a hacer públicas unas carpetas, ¿cómo se llaman? Listas de reproducción temáticas. También lo voy a poner ahí en mi canal, así que síganlo, porque creo que hay hartas cosas que pueden, a la que pueden recurrir. Ah, bueno, están mis obras, todas las obritas que hicimos con las chiquillas pandémicamente, que están bien bonitas. Las de los cursos de creación, una que se llama Huellas, que fue la primera, y todas las del verano. Así que hay harto para ver si quieren seguir ahí el canal.
Sigan también mi Instagram, porque así me mejora el algoritmo y puedo, porque no sé por qué los reels no me salen, o porque yo no sé hacerlo, no sé. Yo creo que yo soy el problema. Bueno, pero igual síganme en Instagram. @danza y raíz. Ya, eso, ese aviso quería pasar. El otro aviso, el último que voy a pasar, es que en abril me quedan 2 cursos que se inician. Todavía faltan 2 cursos que se inician. Uno que se llama Tu Camino como Artista, que es un curso que va a tener 5 sesiones de mucha reflexión y debate respecto e intercambio sobre eso, sobre ser artista, eres artista, te sientes artista, qué implica, etc. ¿Cómo cruzamos eso con la cultura, con la entretención? Eso empieza el 24 de abril, domingo en la tarde. 5 domingos de 6 a 8. Es 5 veces al año. Y el 1 de mayo empieza el curso de didáctica, que es para las profes, que es un curso muy bonito que me gusta mucho porque también se basa mucho en el intercambio y eso me gusta mucho. Así que cualquier cosa me dicen. Y el último aviso es que tengo mi curso de Crótalos online, que se basa en cápsulas grabadas que pueden ver a su tiempo, a su ritmo, cuando quieran. 12 cápsulas, más una lista de referentes, ejemplos en video, más la lista de Spotify con las canciones que usamos. Pueden acceder a ese curso cuando quieran. Cuando quieran. Está listo y disponible. Así que me pueden... no es necesario tener conocimiento previo, para eso es el curso. Sirve tanto para quienes han empezado como para quienes no han hecho nada. ¿Sí? No es para nivel avanzado, eso sí que no. Es para quienes quieren repasar la base, la técnica, para que quienes quieran enseñarlo y quieren basarse en un método. Es para quienes no han hecho nunca nada, pero bailan danza oriental. Eso es como, para todos ustedes les sirve el curso de Crótalos. Así que por cualquier cosa, solo me hablan por interno. Que tengan un hermoso fin de semana largo, que lo pasen muy bien. Yo voy a estar ahí conectada con... No me gusta decir desconectada, porque desconectada es como que te quedaste así como muerta. Como que te apagaron. No, voy a estar conectada con otras cosas. Así que espero de pasarlo muy bien, disfrutar, descansar y volver con todo, porque ya se viene bueno. Ya parten más cursitos y vienen cosas nuevas. Así que espero que llegue recargada, como siempre. Mándenme propuestas para algún tema de una clase a la gorra, abierta. Ah, y el 30, no, 29, 30, oh, no, esto es el otro fin de semana, el 20, sería si sábado 29, 22, el 23 de abril, 22 y 23 de abril, van a haber clases en la comunidad danza árabe Chile. Volvemos a las pistas. Por el mes de la danza y todo. Así que, atención, yo voy a hacer una clase de 8, de infinitos. Puros infinitos. Hay hartas cosas, así que les voy contando. Tantos cursos. Y no los dije todos los que hago. Tengo las presenciales y la online del martes. Igual se pueden meter a todo eso, si quieren. Ahí me preguntan. Lo que pasa que... Hola, Euge. A propósito de lo que dice la Euge... Si ustedes se fijan, yo no tengo niveles, tengo puros cursos temáticos y soy tan feliz con eso, porque se junta en la universidad gente tan hermosa y podemos hablar de tantas cosas y podemos llevar nuestro cuerpo, en el caso de la danza, a tantos lugares. Me gusta. Entonces, como que todo lo que hago, puede que sea harto, pero tampoco me colapsa, como que lo manejo bien, menos mal. Pero todo me hace sentido y tiene que ver con lo que creo y pienso y quiero transmitir de la danza hoy. Por ejemplo, en el curso de danzas étnicas y tradicionales, que empezó el domingo pasado, había 14 lugares, 14 territorios de Chile y Latinoamérica. ¿Cómo no va a ser hermoso? ¿Cierto? Muy motivante. Ya, chiquillas, que lo pasen muy bien. Chiquillas y chiquillos, creo que estaba el Alfredo por ahí. Besitos a todo el mundo, que lo pasen bien, disfruten, gocen, lean, aprovechen de hacer cosas ahí, entretes. Me han llegado como preguntas de cosas de Netflix y de Amazon y otros. Recuerden que en mi Instagram yo tengo una historia destacada que se llama Pelis y Docus. Y ahí pueden ver un montón de referencias no de la danza nomás, de un montón de cosas, ¿sí? Así que ahora que vienen estos días libres, pueden fijarse ahí si quieren, ¿sí? Fue para eso, para que tengan ahí a mano algunas referencias. Ya, besos.
Abrazos, que estén muy bien. Nos vemos el otro miércoles. Chao, chao, con las entretenedoras de la corte. Qué linda, Euke. Muchas gracias. Qué linda. Gracias. Besitos a todos. Chao, chao.